Bienvenido a esta entrega sobre los fundamentos de Oracle Cloud Infrastructure. Hola, soy Francisco Sotelo y me da mucho gusto saludarte. En este módulo en particular, analizaremos el servicio de gestión de acceso e identidad de OCI. La agenda para este módulo. El servicio de gestión de acceso e identidad también se le denomina servicio IAM, Identity Access Management. Examinaremos los conceptos de autenticación y la autorización y cómo se realizan en Oracle Cloud Infrastructure. Y finalmente, analizaremos brevemente el concepto de políticas y cuáles son esas políticas. Estoy seguro de que habrás visto este diagrama en particular en otros módulos. En un alto nivel, el servicio de gestión de acceso e identidad de OCI se ocupa de un par de cosas. Primero, la identidad de quien solicita el acceso y segundo, el permiso, es decir, qué tipo de acciones desea realizar una vez autenticado el principal. De esto hablaremos en las próximas diapositivas. Comentaremos cada componente de forma particular. Bueno, lo primero que debes entender es quién es un actor principal. Un actor principal es una entidad a la que se le permite interactuar con los recursos de OCI. Hay dos tipos de actores principales que son posibles en OCI y en general en cualquier tipo de sistema que estés diseñando. El primero son las personas reales o usuarios y el segundo es llamado principal de instancia. Hablemos primeramente de los usuarios y grupos de IAM. Bueno, hablamos de que los usuarios son individuos, aunque también pueden ser aplicaciones, pero por lo general hablaremos de personas. Un ejemplo básico es un administrador de almacenamiento, que básicamente utiliza sus recursos en OCI, entonces es un usuario. También un administrador de red o cómputo son usuarios. Sin embargo, también puedes tener otros usuarios. El primer usuario, en el caso de OCI, es siempre el administrador predeterminado. El administrador predeterminado configura otros usuarios y grupos de IAM, lo que parece bastante sencillo. Ahora, en OCI, a los usuarios en general les aplicaron el principio de seguridad de privilegios mínimos. Esto significa un par de cosas. Los usuarios deben pertenecer a grupos y los grupos deben de tener políticas. En este sentido se vuelve relevante el concepto de tenancy, que significa tu cuenta o un compartimento dentro de esa cuenta. Si no se cumplen estas dos condiciones, grupos y políticas, los usuarios no tienen acceso. Es decir, si se crea un usuario y no coloca a este usuario en un grupo y no escribes una política para este grupo, este usuario no puede usar ninguno de los recursos de OCI. No tendrá acceso a ninguno de los recursos de OCI. Y hablaremos de esto con más detalle en las próximas diapositivas. El segundo caso y es relacionado con el concepto de Instance Principals. Piensa en este como un usuario normal, al cual lo estás convirtiendo en una instancia principal. Esa es una buena forma de pensarlo. Instance Principals permite que las instancias y aplicaciones puedan realizar llamadas API hacia otros servicios OCI, eliminando la necesidad de configurar las credenciales de usuario o un archivo de configuración. En situaciones típicas, lo que debes hacer es mantener esta credencial de usuario en un archivo de configuración ejecutándose en la misma instancia. El caso de uso sería comunicar una instancia con un servicio de almacenamiento de objetos. Usarías este archivo de configuración para autenticar una instancia en particular contra el almacenamiento de objetos. Ahora, esta es una forma no segura, ya que se exponen las claves o llaves y no tienes ningún tipo de seguridad, como encripción. La mejor manera de hacerlo es designar una instancia particular como una instancia principal. De esta manera, esta instancia puede realizar llamadas al almacenamiento de objetos, sin necesidad de ninguna de estas credenciales o configuraciones. Es una solución mucho mejor y mucho más limpia. Bueno, hablamos sobre el concepto de compartimento en el módulo de arquitectura OCI. Vamos a repasarlo rápidamente. Un compartimento no es más que una colección de recursos relacionados. Por ejemplo, tienes recursos de red y los pones en un compartimento llamado red. Y por ejemplo, tienes recursos de almacenamiento y podrías ponerlo en un compartimento llamado almacenamiento. Son casos ejemplo, no necesariamente tienes que llamarlos o agrupar por este tipo de recursos. Puedes tener compartimentos por ubicación geográfica, por ejemplo, América Latina, América del Norte, EMEA, etcétera. Incluso tener compartimentos basados en proyectos o basados en la jerarquía de tu organización.
dirección, contabilidad, ventas, recursos humanos, etcétera. Hay varias formas de crear compartimentos y hay toda una serie de mejores prácticas sobre qué hacer, cómo crear estos compartimentos. Tenemos un curso avanzado sobre este tema donde abordamos a detalle estos conceptos y estos detalles de compartimento. Ahora bien, los compartimentos básicamente te ayudan a aislar y controlar el acceso a tus recursos. Entonces, la idea de hacer compartimentos es aislar estos recursos. En nuestro ejemplo, aislamos recursos de redes y los recursos de almacenamiento, todo en un solo lugar. Pero ese no es un buen principio de diseño. No es una forma o no es una buena forma de aislar los recursos. Imagina que cada recurso pertenece a diferentes departamentos. Básicamente estos recursos estarían en un compartimento general con visibilidad a todos los departamentos o usuarios. Recuerda que un recurso no puede formar parte de varios compartimentos, pero los recursos pueden interactuar con otros recursos de diferentes compartimentos. Ahora, supongamos que se aprovisiona un recurso para un proyecto X, una instancia de cómputo, un almacenamiento en bloque y puede utilizar la red de nube virtual BCN. Desde el punto de vista de diseño, no tendría por qué estar en el mismo compartimento, puede vivir en algún otro compartimento. Puedes dar acceso a compartimentos a un grupo de usuarios escribiendo políticas. Con esto en mente, trabajemos a detalle este tema de las siguientes diapositivas. Ten en cuenta también que una vez que creas un compartimento, colocas recursos ahí. Incluso si tienes usuarios y grupos, si no se escribe una política, básicamente estos usuarios en estos grupos no podrían tener acceso a los recursos. Y como mencionamos, el compartimento raíz o tenancy podría contener todos los recursos de la nube. La mejor práctica es crear compartimentos dedicados como los que se observan. ¿Y por qué? Una vez más, la idea es que o tengas la necesidad o desees aislar estos recursos, tal como vimos en la lámina anterior. Contamos con dos compartimentos, uno es el de red y el otro es el de almacenamiento. Los recursos de red están en un compartimento de red, los recursos de almacenamiento están en el compartimento de almacenamiento. Ahora tienes un conjunto de usuarios. Digamos que estos usuarios son los administradores de red. Creas un grupo llamado grupo de administración de red. Este es el paso número 1. Agregar estos usuarios como parte de este grupo. Por supuesto, crearás los usuarios y luego crearás este grupo y agregarás los usuarios a este grupo. El segundo paso es escribir una política para este compartimento en particular. Digamos que si deseas que el grupo acceda a estos recursos, entonces podrán acceder a estos recursos. Y lo mismo ocurre con los administradores de almacenamiento. Tendrás acceso en un compartimento diferente y podrás darles acceso de la misma forma. Y por supuesto eso es un diagrama bastante simplificado, pero en realidad es un poco más complejo. Tendrás compartimentos con recursos heterogéneos y diferentes tipos de políticas, etcétera. Así que hablamos rápidamente de dos cosas comunes con las que te encuentras cuando diseñas cualquier tipo de solución de identidad, y eso es autenticación y autorización. Esto es absolutamente imprescindible y cada sistema lo maneja de una forma diferente. Hablemos de cómo lo hace OCI. La autenticación básicamente se ocupa de la identidad del usuario, de manera muy simple. Básicamente, ¿quién es la persona que está tratando de ingresar al sistema o autenticarse en el sistema? ¿Es la persona que dice quién es? Eso es literalmente lo que intenta hacer con la autenticación. En el caso de OCI, la autenticación se realiza en tres formas diferentes. El primero es muy simple, nombre de usuario y contraseña. Es común que hagas muchas veces al día esta actividad accediendo a muchos sistemas. Tienes nombres de usuario y contraseñas. Te autenticas diciendo soy X, esta es mi identidad, déjame entrar. Y el sistema te deja entrar o no. El segundo son las llaves de firma de API. Esto se usa cuando usas las APIs de OCI junto con el SDK y la línea de comando CLI. ¿Por qué piensas que SDK y CLI necesitan autenticarse? Básicamente las aplicaciones necesitan autenticarse contra los servicios diciendo, este es un principal autenticado, déjame entrar. De lo contrario, sería un problema de seguridad. Entonces, cuando haces eso, hay algo llamado clave de firma de API. Y toda esta documentación está en el sitio de documentación de la nube de Oracle.
Pero la idea básica es que se necesitan dos claves, la clave pública y la clave privada. Cuando realizas la solicitud, firmas la solicitud con tus llaves privadas. Este es el cifrado clave pública y privada, que es nuevamente un modelo muy común para el espacio de la nube. Y finalmente el tercero, que se llama tokens de autenticación. Así que piensa esto como otro modelo en el que terceros, por ejemplo, cualquier tipo de API de terceros que no admitan este enfoque en particular o los otros dos enfoques, pueden usar algo o alguien para llamar a un token de autenticación. Un ejemplo puede ser Autonomous Data Warehouse, ADW, que es un tipo de base de datos autónoma que utiliza tokens para autenticarse en los servicios de OCI. Ahora hablemos de autorización. La autorización básicamente especifica varias acciones que puede realizar un principal ya autenticado. Una vez que alguien se autentica, ¿qué se supone que debe hacer en el sistema? ¿Qué acciones puede realizar en el sistema? Esto básicamente es la autorización. La autorización en OCI se realiza escribiendo estas cosas llamadas políticas. Las políticas están escritas en un formato legible por humanos. Por defecto todo está denegado, por lo que debes escribir una política para permitir o allow. Este es un principio de seguridad de privilegio mínimo, todo denegado, un modelo de confianza cero. Al tener una política de permitir, allow group por ejemplo, estás permitiendo que alguien como un grupo de usuarios, X grupo o el nombre de tu grupo, haga algo. Y esto aplica para algunos recursos, ya sea la cuenta o el compartimento en específico. Ahora, es importante tener en cuenta que los archivos adjuntos de políticas se pueden adjuntar a un compartimento o se pueden adjuntar a una cuenta. La forma más sencilla para adjuntarlo a la cuenta o la forma más sencilla es poder adjuntar estas políticas a nivel de cuenta y poder administrarlo. Recuerda que los compartimentos se pueden anidar hasta 6 niveles de profundidad, como lo comentamos en el módulo de OCI correspondiente. Administrar se vuelve más o menos complejo dependiendo de dónde se adjunten las políticas. Por ejemplo, dar accesos a un nivel particular de tu compartimento o subcompartimento. Lo más simple es adjuntar estas políticas a nivel de tenancy, pero ten en cuenta dónde vas a adjuntar los controles, ya que esto dependerá quién pueda modificarlos o quién pueda eliminarlos. Así que veamos un poco más en detalle el tema de políticas. Y nuevamente, en este curso básico no escribiremos las políticas tan detallado, pero sí es necesario que conozcas más sobre estas políticas. Entonces, la estructura básica que utilizamos es permitir, allow, una acción ver a un grupo de usuarios, resource type, en una ubicación o location. Y además, condiciones especiales, son las conditions. Se puede utilizar o aplicar, por ejemplo, any user, pero esto realmente es un caso límite. La mayoría de las veces se permite que un grupo haga algo en algunos de los recursos en una ubicación. La ubicación puede ser el tenancy o un compartimento y puedes hacer una declaración condicional como te comenté para hacerlo un poco más complejo. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas más importantes aquí? Primero, ¿qué tipo de verbos hay? Los verbos no son otra cosa más que acciones. Y segundo, ¿qué puedo hacer en mi cuenta? Entonces hay 4 tipos de acciones que puedes realizar. Puedes inspeccionar, inspect, leer, read, utilizar, use o administrar, manage, que los recursos. Esta última acción te otorga todos los permisos. Ten en cuenta que la mayoría de veces utilizarás use o manage. La diferencia es que manage o gestionar te da todos los permisos. La acción de use te da lectura y actualización, pero no puedes crear ni eliminar. Estas acciones o verbos pueden ser utilizados en la mayoría de los recursos, pero las acciones específicas varían según los recursos específicos. Por lo tanto, debes de consultar la documentación sobre si estás redactando una política para ver qué tipo de acciones se aplicarán y qué harán. Ahora, el tipo de recurso, resource type, las acciones son una especie de verbo, como te había comentado. Puedo crear, borrar, actualizar algo. Pero ¿cuáles son los tipos de recursos? Bueno, los tipos de recursos son los recursos en la nube de OCI.
Y como se observa en la tabla, puedes utilizar todos los recursos, es decir, todos los recursos que existan, o podrías hacerlo, por ejemplo, por base de datos familia, instancia familia, objeto familia, etcétera. O incluso podrías ir tan granular por tipo de recursos individuales, por ejemplo, instancias, imágenes, archivos. Y nuevamente, la lista es bastante extensa de todos los recursos que existen en OCI. Esto significa que dentro de la documentación están todos los recursos disponibles. La idea es que puedas controlar qué tipo de acciones puede realizar un principal autenticado. Hagamos un ejercicio real usando un ejemplo que o utilizando el ejemplo que ya hemos visto anteriormente en el módulo de cómputo. Tienes una instancia de cómputo en ejecución en el compartimento ABC. El volumen de bloque también se está ejecutando en el compartimento ABC. La BCN puede estar funcionando dentro de tu tenancy o puede estar funcionando en cualquier otro compartimento, lo cual está también perfecto. Así que esta es la configuración. Para que esta configuración funcione, ¿qué tipo de políticas de identidad básicas tendrías que escribir para un grupo de usuarios que necesitan crear una instancia? Lo primero que debes saber es que hay dos grupos diferentes de usuarios aquí. El primer grupo de usuarios son administradores de red. La razón para que estas personas de tu entorno administren y creen redes virtuales y controlen el tema de seguridad. Este grupo en realidad va a administrar la red en la nube. Entonces crean, eliminan o actualizan básicamente pues todo. Así que se escribe una política como esta para los administradores de red. Network Admins. Allow Group Network Admins to manage Virtual Network Family in Tenancy. Es decir, todo. Puedes crear VCN, subredes, hacer tablas de ruta, listas de seguridad, etcétera, dentro del tenancy. Entonces, todo este grupo tiene acceso a toda la cuenta. También podrías haber dicho que la red pertenecía a un compartimento en particular y haber escrito una política solo para ese compartimento en específico. Pero para hacer este grupo en particular se tiene una política que en realidad está a nivel de tenancy. Entonces todos tienen acceso a este tenancy. Y después tienes otro grupo de personas y por eso ves que en este grupo es diferente. Se llama Instance Launcher. La actividad principal de este grupo es habilitar instancias. Entonces, ¿qué tipo de políticas escribirías para que puedan habilitar una instancia? Por supuesto, estás iniciando una instancia, por lo que la política debe de tener todas las capacidades de administración para esta instancia. La política debería decir algo así como Allow Group Instance Launchers to Manage Instant Family in Compartment ABC. Así que lo primero que debes hacer es eso. Les das a administrar todos los permisos por instancia familia, es decir, todo a estas instancias dentro del compartimento ABC. Ahora, ¿cuáles son estas dos políticas adicionales? Bueno, déjame hablarte primero de la política Allow Group Instance Launchers, to use Virtual Network Family in Compartment ABC. Las instancias dependen de la VCN, es decir, dónde se agregan tus direcciones IP. Pones tu lista de seguridad y pones tu grupo de seguridad, etc. Es decir, las instancias no pueden o no pueden ser habilitadas fuera de la red porque necesitan comunicarse con otras instancias. Esto significa que son lanzadas dentro de la misma VCN y se inician específicamente dentro de una subred. Entonces, para que esta política funcione, para este grupo necesita estar activa. De lo contrario, no se puede activar ninguna instancia. ¿Por qué? Porque necesita utilizar la familia de redes virtuales, Virtual Network Family. Pero en este caso no es necesario crear una familia de red virtual. Solo invocas una acción use para que pueda leer o trabajar ahí. Del mismo modo, los discos ya están creados. Alguien los creó. Alguien ya se encargó de esta actividad. Por eso está diciendo use volume family. Para leer los discos de arranque y los volúmenes de bloques que vimos en el apartado de volúmenes de este curso. Si se requiere crear uno nuevo, simplemente habría que cambiar la acción de use por manage, lo que significa que puedes crear, actualizar o eliminar este recurso. Este es un ejemplo común de cómo se escribiría o cómo deberías escribir las políticas. Solo recuerda, si no tienes estas políticas escritas y habilitadas,
Incluso si creas los usuarios y le pones grupos, en realidad no podrán usar ninguno de los recursos. Pues bien, llegamos al final de este módulo. En resumen, hablamos rápidamente sobre el servicio de administrador o el servicio de administración de identidades y accesos, Identity Access Management, las dos cosas de las que se ocupa, identidades de principales y permisos y políticas. Identidad, es decir, las personas que dicen quiénes son a través de la autenticación, utilizando los servicios y mecanismos de autenticación que vimos. Permisos básicamente significa autorización. Una vez que alguien está autenticado, ¿qué tipo de acciones específicas puede realizar? La autorización se realiza mediante políticas. Analizamos la sintaxis básica de la política y vimos un ejemplo común y cómo usarías estas políticas. Te agradezco por repasar este módulo y espero que te sea de gran ayuda.